Un mensaje inesperado desata una tormenta en la vida de Amber. Sumérgete en una historia de amor, engaño y la búsqueda de la verdad que te mantendrá al borde de tu asiento. Amber miró fijamente la pantalla iluminada del teléfono de James, con la respiración acelerada. La inocente notificación de texto había llamado su atención mientras pasaba junto a la encimera de la cocina. No puedo esperar a verte esta noche. Ya te extraño. El nombre del remitente estaba guardado como K. Trabajo. Su estómago se contrajo mientras tocaba la notificación. Esta abrió un hilo de mensajes demasiado personales para ser entre simples compañeros de trabajo. Anoche fue increíble. Ojalá estuvieras aquí ahora. Ella no tiene que saberlo. Las palabras se difuminaron ante sus ojos, mientras su pecho se apretaba con un dolor tan intenso que parecía físico. Su mano tembló y dejó el teléfono como si pudiera quemarla. El suave zumbido de los dibujos animados de Lily flotaba desde la sala de estar anclándola por un momento. ¿Qué hago? La pregunta se repetía interminablemente en su mente. No lloró. Aún no. En su lugar caminó hacia el baño, cerró la puerta y se apoyó en el lavabo. Mirándose en el espejo, buscó respuestas en sus ojos cansados. James había sido su mundo durante más de una década. Habían construido una vida juntos. Votos matrimoniales intercambiados bajo un dosel de flores silvestres, conversaciones nocturnas sobre el futuro, la alegría compartida de traer a Lily al mundo. Había creído que eran felices, o al menos que estaban contentos. ¿Había sido ciega? Amber agarró el borde del lavabo, con los nudillos blancos por la fuerza. No se trata solo de mí. Se trata de Lily. Sus pensamientos se desviaron hacia Chris, la única persona que realmente la conocía, que sabía quién era en el fondo, antes de que la vida la cubriera con expectativas, responsabilidades y ahora, traición. Un destello de culpa acompañó el pensamiento. No había confiado mucho en él últimamente. Ambos habían estado consumidos por sus vidas separadas. Pero el vínculo que compartían siempre había sido inquebrantable, como las raíces del viejo roble junto al muelle donde solían jugar. ¿Lo entendería? ¿Podría ayudarla a darle sentido a todo esto? Con una respiración profunda, Amber abrió la puerta y volvió a la sala de estar. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, sus rizos dorados rebotando mientras reía con las travesuras de un personaje de dibujos animados. Amber se arrodilló junto a su hija, alisando un mechón rebelde de su frente. «Mami, ¿por qué tus manos están frías?», preguntó Lily, sus grandes ojos color avellana mirándola con inocencia. Amber forzó una sonrisa. «Solo es el clima, cariño». Su voz tembló ligeramente, pero Lily no pareció notarlo. Amber besó su sien, demorándose como si extrajera fuerzas del calor de su hija. «Vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Quédate aquí y mira tu programa». Lily asintió, su atención regresando rápidamente a la pantalla. Amber tomó su abrigo y el teléfono, saliendo al exterior para llamar a Chris. La brisa salada de la bahía Marlowe le picaba en las mejillas mientras marcaba su número. Sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera, teñida de sorpresa. «¿Amber? Oye, ha pasado un tiempo». Su determinación vaciló. ¿Cómo podría cargarlo con esto? Pero el sonido de su voz, una mezcla de calidez y firmeza, la empujó hacia adelante. «Necesito hablar», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Estás libre?» Chris estaba sentado en el viejo sofá de su pequeña casa alquilada, con una guitarra apoyada en su regazo. Sus dedos tocaban distraídamente las cuerdas, dejando escapar una melodía a medio formar en el aire. La casa olía levemente a barniz de madera y café, vestigios de sus rituales diarios.
La llamada de Amber lo había sorprendido. No habían hablado mucho últimamente, ambos atrapados en sus propias vidas, pero siempre había sentido su presencia en el trasfondo de su mundo. Echó un vistazo hacia la cocina, donde el abrigo rosa brillante de Priscilla colgaba de una silla, un recordatorio evidente de su última discusión. Cuando Amber llegó, con Lily aferrándose a su mano, Chris notó de inmediato la tensión en sus hombros y el leve enrojecimiento alrededor de sus ojos. Ella ofreció una sonrisa temblorosa. «Gracias por dejarme venir», dijo con la voz cargada de emociones no expresadas. «Por supuesto». Él las hizo pasar, tomando la pequeña mochila de Lily mientras ella corría hacia el sofá. Amber se quedó de pie en el umbral, con los brazos apretados contra su cuerpo. Chris frunció el ceño, acercándose. «¿Qué pasa?» Ella dudó, mirando a Lily, que ahora estaba entretenida con unos coloridos imanes en la mesa de café. «¿Podemos hablar en la cocina?» Chris asintió, guiándola. Una vez a solas, Amber exhaló temblorosamente. Apoyó las manos en el borde de la encimera, su postura derrumbándose. «James está teniendo una aventura». Las palabras golpearon el aire como una piedra arrojada a un agua quieta. Chris parpadeó, el peso de su confesión hundiéndose en él. «¿Qué?», dijo con voz baja. Amber asintió, con lágrimas llenando sus ojos. «Encontré mensajes en su teléfono. Pensé que estábamos bien. No lo vi venir». Chris se acercó rozando su mano con la de ella. «Amber, lo siento mucho». Sus lágrimas comenzaron a caer y ella negó con la cabeza. «Me siento como una idiota. Ni siquiera sé cuánto tiempo lleva esto». Y Lily... Su voz se quebró. Chris colocó una mano firme sobre su hombro. «No eres una idiota, Amber, y esto no es tu culpa». Su respiración se entrecortó y lo miró, su expresión cruda y llena de búsqueda. «No sé qué hacer, Chris. Siento que me estoy ahogando». Él apretó suavemente su hombro, anclándola. «No estás sola. Lo que necesites, estoy aquí. Siempre». Amber se quedó más tiempo del que había planeado. Chris preparó sándwiches de queso a la parrilla para Lily, quien charlaba alegremente en su mesa, ajena a la tormenta que se cernía sobre la vida de su madre. Amber se encontró riendo con las bromas ligeras de Chris. Su presencia era un bálsamo para sus nervios desgastados. Mientras el sol se ponía, bañando la cocina con una luz dorada, Amber observó a Chris y a Lily desde la puerta. Él le estaba enseñando a rasguear una melodía simple en su guitarra. Su paciencia infinita. Por primera vez en el día, Amber sintió un destello de paz. «Tal vez pueda sobrevivir a esto», pensó. «Tal vez no tenga que hacerlo sola». El regreso de Amber a casa esa noche fue pesado, con el conocimiento de que su vida había cambiado irreparablemente. James las recibió en la puerta, su sonrisa vacilando al ver su rostro. Tenso, con los ojos enrojecidos. Su preocupación podría haber parecido genuina si ella no hubiera leído esos mensajes. «¿Día difícil?», preguntó inclinándose para levantar a Lily en sus brazos. La garganta de Amber se tensó. No confiaba en sí misma para responder sin que su voz se quebrara. En su lugar asintió brevemente y llevó la mochila de Lily al dormitorio, evitando su mirada. Detrás de la puerta cerrada, se apoyó contra la pared e inhaló profundamente. Todavía podía oler el tenue aroma de la casa de Chris, barniz de madera y el toque salado del aire marino. La imagen de él enseñándole a Lily a tocar la guitarra persistía en su mente, un raro momento de calma en un día caótico. James llamó suavemente a la puerta, su voz amortiguada. «¿Amber? ¿Todo bien?». Forzando a sus hombros a enderezarse, abrió la puerta lo suficiente para verlo. Su rostro era una imagen de preocupación ensayada, la misma expresión que usaba al consolar a una Lily llorosa después de rasparse la rodilla. Pero ahora
Se sentía vacío. «Bien», dijo con frialdad. Su ceño se frunció. «¿Segura? Pareces extraña, extraña». La palabra se clavó en su piel como una astilla. Las uñas de Amber se hundieron en el marco de la puerta. «¿Cómo te atreves a preguntar eso, cuando me has estado mintiendo durante quién sabe cuánto tiempo?» Pero en lugar de desatar su furia, se mordió la lengua. «Estoy cansada. Me voy a la cama pronto». James vaciló, pero finalmente asintió y se alejó, dejándola sola con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Amber se despertó con el sonido de la risa de Lily filtrándose a través de las delgadas paredes. La luz que se colaba por las cortinas era suave y dorada, pero no lograba aliviar el peso en su pecho. Se estiró lentamente, con el cuerpo dolorido tras una noche inquieta. En la cocina, James estaba haciendo panqueques, su habitual ritual de los sábados por la mañana. Lily estaba sentada en la encimera, con las manos pegajosas de harina, mientras revolvía un tazón de masa. La escena debería haber calentado el corazón de Amber. Lo hacía en otro tiempo. «Mami, mira». Lily levantó una cuchara cubierta de masa. Amber logró esbozar una pequeña sonrisa. «Eso se ve delicioso, cariño». James se giró, espátula en mano. «¿Quieres una taza de café? Acabo de hacer una olla». Amber vaciló, luego asintió. «Gracias». Se movieron alrededor el uno del otro en la cocina. Sus movimientos familiares, pero desprovistos de la facilidad de antes. James llenó una taza y se la entregó, sus dedos rozándose brevemente. «¿Seguro que estás bien?», preguntó de nuevo con un tono más suave esta vez. Amber tragó saliva con fuerza. «No quiero hablar de eso ahora». Su mandíbula se tensó, pero no insistió. Más tarde esa tarde, Amber se encontró nuevamente en la casa de Chris. Esta vez llegó sola, dejando a Lily con su madre por el día. Chris abrió la puerta, su expresión suavizándose al verla. «Amber, pasa». Ella entró, dejando que el aroma familiar la envolviera como un abrazo reconfortante. Chris la llevó a la sala de estar, donde se dejó caer en el sofá. No la presionó para que hablara. En lugar de eso, se acomodó en el sillón frente a ella y esperó pacientemente. «No lo enfrenté», dijo Amber finalmente, con la voz apenas audible. Chris asintió lentamente. «Está bien. No tienes que apresurarte». Sus manos se retorcían en su regazo. «Pero ¿cómo puedo fingir que todo está normal? ¿Cómo puedo siquiera mirarlo sabiendo lo que sé?» Chris se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «No estás fingiendo. Estás sobreviviendo. Y eso es suficiente, por ahora». La mirada de Amber se cruzó con la de él, y por primera vez se permitió llorar. Las lágrimas salieron en torrente, años de frustración, desamor e inseguridad desbordándose de ella. Chris se movió a su lado, dudando brevemente antes de rodear sus hombros con un brazo. «Estoy contigo», murmuró. Ella se aferró a él, apoyando su cabeza en su pecho, mientras el latido constante de su corazón la anclaba. Los días se convirtieron en semanas, y Amber se encontró acudiendo a Chris con más frecuencia. Él se convirtió en su refugio seguro, la única persona en quien podía confiar para ser honesto e inquebrantable. Una tarde, llevaron a Lily al muelle, donde corría por las tablas desgastadas con una alegría desbordante. El mar se extendía ante ellos, su superficie brillando bajo la luz del sol que se desvanecía. «Me encantaba venir aquí», dijo Amber suavemente, observando a Lily perseguir gaviotas. Chris sonrió. «Solíamos desafiarnos a saltar al agua, ¿recuerdas?» Amber rió, sorprendida por el sonido. «Recuerdo que siempre te echabas para atrás». Oye, no iba a morir de hipotermia por un reto.
respondió Chris, fingiendo indignación. Sus risas se desvanecieron en un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo pueden crear años de amistad. Amber lo miró de reojo, su pecho apretándose con una emoción que no podía nombrar del todo. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por estar aquí, por no hacer demasiadas preguntas, por todo». Chris sostuvo su mirada, su expresión indescifrable. «No tienes que agradecerme, Amber. Eres mi mejor amiga. Siempre estaré aquí para ti». Pero la línea entre la amistad y algo más profundo se volvió cada vez más difusa con el paso de los días. Al principio era sutil, una mirada que duraba más de lo habitual, un roce de dedos al pasar una taza de café. Ninguno lo reconocía, demasiado temerosos de alterar el frágil equilibrio que habían encontrado. Hasta que llegó la feria del pueblo. El cielo era un lienzo de estrellas, mientras Amber y Chris recorrían los terrenos de la feria, con Lily sujetando un globo en una mano y un algodón de azúcar en la otra. El aire estaba lleno de risas y el sonido distante de la música del carrusel. Después de que Lily se quedara dormida en su carrito, Amber y Chris terminaron solos en el borde de la playa. Las olas lamían suavemente la orilla, con un ritmo constante y reconfortante. Amber se abrazó a sí misma, con la mirada fija en el horizonte. ¿Alguna vez sientes que te has perdido a ti mismo? Chris ladeó la cabeza, estudiándola. ¿A qué te refieres? Ella dudó y luego suspiró. Solía saber quién era, lo que quería, pero en algún momento dejé de ser yo. Me convertí en la esposa de James, en la mamá de Lily, y ahora no sé cómo volver a encontrarme. La voz de Chris fue suave, pero firme. Sigues siendo tú, Amber. Solo que estás enterrada bajo todo lo que la vida te ha lanzado. Pero vas a encontrarte de nuevo. Estoy seguro de eso. Ella se giró hacia él, con los ojos brillantes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo te veo, incluso cuando tú no te ves a ti misma. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, cargado de una emoción no expresada. La respiración de Amber se entrecortó mientras sus ojos se cruzaban, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse. Entonces, como si una fuerza invisible los atrajera, sus rostros se acercaron. Sus labios se encontraron en un beso tentativo y agridulce, una chispa en las cenizas de sus vidas rotas. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Chris», susurró Amber con la voz temblorosa. «Lo sé», dijo él suavemente. «Lo sé». Amber condujo a casa desde la feria con la mente dando vueltas. Lily estaba profundamente dormida en el asiento trasero, con la cabeza inclinada hacia un lado, los rizos enmarcando su rostro tranquilo. Amber agarró con fuerza el volante, con los nudillos blancos, mientras el recuerdo del beso de Chris se reproducía en su mente. ¿Qué acabo de hacer? La culpa le arañaba el pecho, luchando con el calor persistente de su toque. Había cruzado una línea que juró no cruzar, especialmente con alguien en quien había confiado tanto tiempo. Y sin embargo, en ese momento, había parecido tan natural, tan inevitable. Amber se detuvo en la entrada de su casa, que se alzaba en la oscuridad. El coche de James estaba estacionado frente a la casa. Apagó el motor y apoyó la frente contra el volante. El peso de sus decisiones la aplastaba, sofocándola. Mientras tanto, Chris estaba sentado en el borde de su cama, mirando fijamente la pared. Su guitarra descansaba en la esquina, intacta. Reproducía el beso en su mente, cómo habían sentido los labios de Amber contra los suyos, cómo su respiración se había entrecortado. ¿Qué he hecho? Se cubrió el rostro con las manos. Las acusaciones de Priscilla, sus palabras afiladas sobre su distancia emocional,
ahora se sentían como una profecía cumplida. Había intentado convencerse de que él y Amber eran solo amigos, pero esa noche había destrozado esa ilusión. La culpa no era suficiente para extinguir la verdad más profunda que lo devoraba. Se preocupaba por Amber de una manera que no podía explicar y que no debería admitir, no mientras ella estaba casada, no mientras sus vidas ya eran tan caóticas. A la mañana siguiente, Amber siguió su rutina en medio de una niebla emocional. Vistió a Lily para la escuela, le preparó el almuerzo y le dio un beso de despedida en la puerta. James había salido temprano para el trabajo, como siempre, evitando cualquier oportunidad de interacción significativa. Amber se sentó en la mesa de la cocina, mirando fijamente la taza de café entre sus manos. Sus pensamientos iban y venían entre Chris y James. Cada decisión se sentía imposible. Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Era Chris. «Chris, ¿podemos hablar?» Sus dedos vacilaron sobre el teclado antes de que finalmente escribiera. «Ahora no. Necesito tiempo». Dejó el teléfono a un lado y enterró el rostro entre las manos. Chris recibió el mensaje de Amber mientras estaba sentado en su coche frente al centro comunitario. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No podía culparla por necesitar espacio, pero eso lo dejaba en el limbo. Dentro, las risas de sus alumnos llenaban el salón de música, pero el corazón de Chris no estaba en la lección. Las notas se sentían huecas, y más de una vez se sorprendió mirando por la ventana. Después de su última clase, Priscilla llegó sin avisar. Se apoyó en el marco de la puerta, con una postura rígida. «Hola», dijo. Chris dejó su guitarra a un lado. «¿Qué haces aquí?» «Necesitamos hablar». Chris cruzó los brazos, ya anticipando hacia dónde iba la conversación. «¿Sobre qué?» Priscilla se acercó, sus tacones resonando sobre el suelo de baldosas. «Sobre nosotros, sobre lo que sea que te esté pasando últimamente». «No sé de qué hablas», respondió Chris, aunque su tono defensivo lo delató. Priscilla soltó una risa sarcástica. «No te hagas el tonto, Chris. No soy estúpida. Has estado distante, distraído. Y luego está Amber». Su nombre fue como una daga entre ellos. Chris hizo una mueca. «Esto no tiene que ver con Amber». «¿No?» La voz de Priscilla se elevó. «Te iluminas cuando hablas de ella. Lo dejas todo por ella. No me digas que es solo una amiga». Chris apartó la mirada, incapaz de refutar su afirmación. La voz de Priscilla se quebró. «Lo sabía. Sabía que no era suficiente para ti». Chris exhaló profundamente. «No se trata de ser suficiente, Priscilla. Hemos estado en páginas diferentes desde hace tiempo. Lo sabes». Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Entonces eso es todo? ¿Me dejas por ella?» «No estoy dejando nada», respondió Chris con suavidad. «Pero esto... nosotros... no está funcionando. Mereces a alguien que esté completamente comprometido. Y no puedo ser esa persona». Los hombros de Priscilla se hundieron, su enojo dando paso a la resignación. Asintió una vez, con los labios temblorosos. «Adiós, Chris». Mientras se alejaba, Chris sintió una punzada de arrepentimiento, pero ésta se mezcló con una extraña sensación de alivio. Amber no podía evitar a James para siempre. Esa noche, finalmente lo enfrentó. «James», comenzó, con la voz temblorosa, «tenemos que hablar». Él levantó la mirada de su portátil, su expresión cautelosa. «¿Qué pasa?» Amber respiró hondo. «Sé sobre tu aventura». El rostro de él se puso pálido. «Amber, yo...» «No me mientas», lo interrumpió con la voz ahora más firme. «Vi los mensajes. Lo sé todo». James cerró el portátil, con la mandíbula apretada. «No significó nada», dijo en voz baja. Amber rió amargamente. «¿Nada? Traicionaste mi confianza. Traicionaste a nuestra familia». «Lo siento», dijo él,
poniéndose de pie. Me equivoqué, ¿de acuerdo? Pero te amo, Amber. Amo a Lily. No quiero perderte. Los ojos de Amber se llenaron de lágrimas. Deberías haberlo pensado antes. James dio un paso más cerca, intentando tomar su mano, pero ella se apartó. No sé si puedo perdonarte, susurró. Esta vez no. Amber solicitó el divorcio una semana después. Se mudó a un pequeño apartamento con Lily. Las paredes estaban desnudas pero llenas de potencial. Por primera vez en años, sintió una sensación de autonomía, una oportunidad para reconstruirse, no solo por ella misma, sino también por su hija. Chris la ayudó a instalarse, cargando cajas por las estrechas escaleras. La tensión no expresada entre ellos persistía, pero mantuvieron las conversaciones ligeras. Mientras acomodaban los muebles en la sala, Chris finalmente rompió el silencio. «Amber», dijo con voz vacilante. Ella se giró para mirarlo, con la expresión a la defensiva. Sobre aquella noche en la feria... Las mejillas de Amber se sonrojaron. «Chris, no tenemos que... Solo necesito decir esto», la interrumpió. «No me arrepiento de lo que pasó, pero no quiero presionarte. Decidas lo que decidas, estaré aquí para ti. Como tu amigo o... algo más». El corazón de Amber se encogió ante su sinceridad. Dio un paso hacia él, su voz suave. «No sé lo que depara el futuro, Chris, pero sé que no quiero perderte». Él esbozó una leve sonrisa, su alivio evidente. «Entonces lo descubriremos, paso a paso». Pasaron los meses. La vida de Amber fue encontrando gradualmente un nuevo ritmo. Se dedicó a su trabajo, encontró alegría en los pequeños momentos con Lily y poco a poco recuperó su sentido de identidad. Chris se convirtió en una presencia constante en su vida, y el vínculo entre ellos se profundizó de maneras que se sentían tanto nuevas como familiares. Él terminó su relación con Priscilla, enfocándose en su enseñanza y su música. Una fresca tarde de otoño, se sentaron en la playa donde habían comenzado sus aventuras de infancia. Lily jugaba en la arena cerca de ellos, su risa llevada por la brisa. Chris rasgueaba su guitarra, una melodía ligera y reconfortante. Amber se inclinó contra él, cerrando los ojos mientras el sol calentaba su rostro. «Creo que finalmente estoy empezando a sentirme como yo misma otra vez», dijo en voz baja. Chris sonrió, sus dedos nunca deteniéndose en las cuerdas. «Siempre has sido tú, Amber. Solo necesitabas verlo». Ella se giró hacia él, con los ojos brillando. «Gracias por todo». Él dejó la guitarra hacia un lado y tomó su mano. «No tienes que agradecerme. Solo estoy feliz de poder estar aquí contigo». El corazón de Amber se llenó mientras lo miraba, con su historia compartida y sus esperanzas no expresadas extendiéndose como el horizonte frente a ellos. Cuando Lily corrió hacia ellos, sosteniendo con entusiasmo una concha marina, Amber sintió un destello de esperanza. Era la prueba de que, desde las cenizas de su antigua vida, algo hermoso estaba comenzando a crecer. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y que tengas un buen resto del día.